Bienvenido a Tell Me a Story. Esta noche te voy a contar una historia real de lo que podría ser una manifestación de algún ente, entre la línea que separa a los vivos de los muertos. Lo que te voy a contar hoy fue enviado al canal por un suscriptor. La foto está censurada y los nombres han sido cambiados por petición para proteger su identidad. Del mismo modo, te recuerdo que si tú tienes alguna historia que quieras compartir con el canal, puedes enviarla a mi cuenta de Instagram, que se encuentra en la descripción. Sin más, ponte cómodo. Esta historia la titulé Juega conmigo. Rodolfo es un joven que por causas de la pandemia de COVID se movió a Veracruz a pasar tiempo con los familiares que él tiene allá. Los primeros días estuvo en compañía de sus padres, abuelos y primos, pero en los siguientes días él quiso pasar tiempo solo, practicando con su violín. Así que le pidió la casa a sus abuelos, ya que por la tarde ellos salían, y así él podría practicar sin ser molestado ni molestar a nadie. Cuando llegó a la casa, estaba vacía, como esperaba, así que se dispuso a tocar. Se colocó un audífono para escuchar la pista y empezó su estudio. Mientras tocaba las primeras melodías de su pieza, escuchó de lejos una pequeña y risueña risa, a lo que él no le dio importancia y siguió tocando. Unas cuantas melodías más tarde, Rodolfo escuchó algo que lo dejó petrificado por un instante. Era la voz de una niña pequeña, diciendo su nombre. Él escuchaba que lo llamaba, pero decidió hacer caso omiso, pensando que era su prima pequeña, que había ido en compañía de su hermano menor a molestar su estudio. Así que siguió tocando sin importarle nada. Minutos después, él escuchó de nuevo la voz de la niña, así que decidió ir a ver qué sucedía. Sin embargo, después de revisar la casa y el jardín, se dio cuenta de que no había nadie más que él en ese lugar. Sin pensarlo mucho, pero con un poco de desconcierto, volvió a su violín y siguió tocando. Pero él volvió a escuchar que lo llamaban. Rodolfo, ya un poco asustado, decidió colocarse los dos audífonos y subir el volumen de la música para ya no escuchar nada a su alrededor. Pero lo que sucedió después le heló la sangre. Mientras él estaba muy centrado en su pieza, sintió que alguien le jalaba la playera. Él, muy desconcertado, volteó rápidamente, pero no había nadie. Sintió claramente como si se tratase de algún infante queriendo llamar su atención. Rodolfo, muy preocupado y asustado, guardó rápidamente sus cosas y llamó a su madre, pidiéndole desesperadamente que fuera a recogerlo, pero no sola, sino en compañía de su hermano. Mientras esperaba que llegaran, él sentía que alguien lo observaba. Tenía los nervios de punta. En el momento en que vio a su mamá y a su hermano acercándose a la casa, Rodolfo salió rápidamente y les contó todo lo sucedido. Ellos no le tomaron mucha importancia, así que él imitó la acción y decidió simplemente olvidar lo sucedido. Esa noche, Rodolfo y su familia iban a regresar a su casa, por lo que después de preparar todo, solo esperaban en el auto a que su madre terminara de despedirse y juntar algunas cosas. Mientras esperaban, el hermano de Rodolfo le pidió que sacara algunas fotos, así que bajaron del auto y tomó algunas fotos de su hermano. Pero no fue hasta que iban en su camino cuando su hermano, mientras veía las fotos que le había tomado Rodolfo, se percató de algo extraño, algo que no estaba en las demás fotos. Detrás de su padre, la foto capturó una pequeña silueta, con unos ojos que resaltaban en ella, viendo fijamente
la cámara que sostenía Rodolfo. Al ver esto, Rodolfo se sintió abrumado, pues definitivamente había algo que estaba acechándolo. Quizá la pequeña niña que tanto lo llamaba era inofensiva y lo único que quería era que Rodolfo jugara con ella. O quizá no, pero eso no lo sabremos. Esa fue la historia de la noche. Déjame saber en los comentarios qué te pareció la historia y si alguna vez te ha sucedido algo similar. Gracias por ver el video y especialmente gracias al suscriptor que compartió su historia. Recuerda que puedes compartirlo con todos tus conocidos. Te deseo dulces sueños, si es que puedes dormir.